Hola, soy Bea de La Soleta Arte en Cocina y el día de hoy les voy a preparar una receta que creo que es la favorita de muchos y son unos roles de canela, pero lo más importante y lo mejor de esta receta es que no llevan levadura. Vamos a hacer una masa muy suave, le vamos a poner un delicioso relleno, vamos a enrollar, a cortar, hornear y luego a disfrutar. Entonces empecemos con los ingredientes que lleva la receta. 1/4 de taza de leche, 3/4 de taza de yogur griego, 60 gramos de mantequilla, 3/4 de cucharita de bicarbonato, media cucharadita de sal, 2 cucharadas de azúcar, 1,5 cucharadita de royal y 2 tazas y media de harina. Vamos a necesitar un bowl y una cuchara, es todo lo que necesitamos para hacer nuestra mezcla. Vamos a empezar agregando la harina. Vamos a agregar el azúcar, el royal, bicarbonato y sal. Y vamos a integrar muy bien estos ingredientes. Después vamos a agregar la mantequilla derretida, que son 60 gramos de mantequilla derretida. Vamos a agregar también el yogurt griego, este sí tiene que ser natural. Y finalmente vamos a agregar la leche. Y vamos a mezclar todo hasta que quede perfectamente integrado. Cuando ya no podemos seguir revolviendo más, vamos a ayudarnos de esta espátula para bajar toda la mezcla. Y vamos a continuar amasando un poquito con las manos, hasta acabar de unificar toda la mezcla y que quede una masa suave y manejable. Una vez hecha nuestra masa, la vamos a dejar reposar en lo que vamos a hacer el relleno. Para hacer nuestro relleno vamos a utilizar 3 ingredientes: mantequilla fundida, azúcar mascabado y canela. Recuerden que todos los ingredientes siempre se los pongo en la descripción del video, las cantidades exactas y completas. Aquí en el bowl voy a mezclar el azúcar, la canela y por último la mantequilla fundida, y voy a hacer una pastita con estos 3 ingredientes. Voy a mezclar hasta que queden perfectamente unificados. Es algo muy rápido. Aquí está ya listo, así queda nuestro relleno. Y ahora lo que vamos a hacer es extender nuestra masa para ponerlo encima y enrollar nuestros roles. Ya espolvoreé un poco de harina, ya tengo mi masa encima y vamos a extender la masa. Le vamos a dar una última amasadita y la vamos a extender a formar un rectángulo. Si se fijan, es una masa súper suave. Lo queremos un rectángulo delgadito, que esté la masa delgadita. Pueden extender, levantar, poner un poquito de harina y volver a poner su masa para seguir extendiendo y formando su rectángulo. Ya tenemos nuestro rectángulo listo y ahorita ya voy a empezar a poner aquí parte del relleno para esparcirlo por toda nuestra masa. Vamos a cubrir todos los rincones de la masa para que quede perfectamente parejo. Muy bien, una vez terminado, vamos a empezar a enrollar desde el extremo inferior
Y poco a poco vamos a ir subiendo. Ahora lo vamos a pasar a una tabla donde lo vamos a cortar, ¿sí? Aquí ya tengo un molde que donde lo voy a hornear, que lo voy a preparar con un poquito de spray en aerosol para evitar que se vaya a pegar. Se lo voy a poner aquí a un lado. Y ahora voy a cortar el rol. Los voy a cortar en 8 pedazos. Entonces, más o menos parto a la mitad. Voy a quitar un poquito los extremos. Si estuvieran aquí mis alumnas dirían, yo lo quiero, ese pedacito. Cortamos en 8 y vamos a ir acomodando en nuestro refractario, presionando un poquito hacia abajo. Perfecto. Ya están nuestros roles listos. Ya tengo mi horno precalentado a 190 grados y en esta ocasión los vamos a hornear entre 25 minutos y media hora. Hasta que tengan un color doradito ya van a estar listos. Mientras están en el horno vamos a preparar el glaseado. Vamos a comenzar el glaseado. Ya tengo aquí queso crema y voy a agregar azúcar glass y vainilla. Son los 3 ingredientes que lleva el glaseado. Comenzamos cremando el queso crema. Una vez suavizado, voy a bajar un poquito la velocidad y voy a agregar el azúcar glass y también la vainilla. Y voy a acabar de integrar todos los ingredientes muy bien. Una vez listo nuestro glaseado, lo voy a poner yo en una manguita de estas desechables, porque me va a ser más fácil ponerlo arriba de los roles. Ya salieron nuestros roles, miren qué delicia. Enseguida vamos a poner nuestro glaseado. Entonces vamos a ir glaseando cada uno de nuestros roles. Pues ya quedaron listos nuestros roles, ya están todos glaseaditos, calientitos, listos para disfrutarlos y comerlos. Yo les sugiero de verdad que los hagan, es una receta muy práctica, lo mucho nos llevaría 40 minutos en todo el proceso, comparado con lo que es un rol de canela que lleva levadura. En este caso no tiene y el proceso es mucho más simple y el resultado es delicioso, les van a encantar. Voy a tomar uno y lo voy a partir porque quiero que vean cómo es por dentro, para que vean qué delicia. No les pide nada de verdad a los roles que tienen levadura. Entonces vamos a partir. Para que vean qué delicia. Para que se les antoje y se pongan a cocinar. Miren qué delicia. Todas las capas que se forman es una verdadera delicia. Entonces, no me queda nada más que, como siempre, invitarlos a cocinar, a disfrutar y a poner el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.